Bienvenidos a todos al primer episodio Refinados por el Fuego, el podcast donde conoceremos a personas que han atravesado por experiencias muy difíciles pero han salido transformados. Soy Mónica Aguirre, seré tu anfitriona durante esta gran aventura. Para iniciar tenemos como invitada especial a una gran persona y es un honor tenerla con nosotros, a nuestra pastora de la Iglesia Tierra Fértil, Pastora Julieta Hernández. Bienvenida, pastora. Muchas gracias, Mónica. Es un gusto poderte acompañar y compartir este tiempo de entrevista para gloria y honra de Dios. Amén, pastora. Es un honor, el honor es de nosotros. Para empezar, quisiéramos que nos contara un poco de su proceso, cómo ha sido el poder estar aquí, ser pastora de la Iglesia Tierra Fértil. Sabemos que es un gran compromiso y una gran responsabilidad el lugar el que tiene usted ahorita en el momento. Amén. Mira, te comparto. Voy a tratar de ser un poco breve, pero mis inicios, nací en 1980. Mis padres, Jerónimo y Juana Jiménez, mi nombre es, como tú lo dijiste, Julieta Hernández, soy originaria de San Quintín. Mis padres comenzaron, mi madre comenzó a ir a la iglesia por diferentes circunstancias, éramos pequeñas, mi madre no pudo persistir, hablando ahorita del tema que acaba de decir, refinados por el fuego. Son procesos que nos introducen y muchos podemos tener la temática o la base, entonces no pudo permanecer. Ella regresa a causa de los problemas que no pudo vencer, regresa a través del mundo. Nosotros no teníamos una base muy sólida para poder permanecer con lo que se había adquirido. Entonces, conforme fue pasando el tiempo, vas creciendo, te vas dando a lo mismo que el mundo te ofrece, empiezas a socializar, personas, a interactuar, empiezas a tomar lo que te están ofreciendo y entonces mi vida empieza a ser una vida caótica, una vida de rebeldía, de desobediencia. Mi padre no era una persona que le llamara la atención lo que es el cristianismo, lo que es la palabra de Dios. Él se burlaba de los que compartían, de los que les llegaban a compartir la palabra. Era siempre constante con la burla y los reproches. Entonces, cuando nosotros llegamos a la etapa de la adolescencia, somos... aparte de mí son 2 hermanas y un hermano, en sí somos 4 de la pareja de mi mamá y mi papá. Somos 4 en sí. Empezamos la etapa de la rebeldía y salimos de casa como jóvenes que a sus 18 años de edad iban a emprender y van a conquistar el mundo y te vas a devorar el mundo, pues suyo. Ajá. El mundo te termina devorando a ti cuando tú no tienes las bases sólidas. Cuando yo regreso y mis papás empiezan a invitarnos para que regresemos a casa, me encuentro con la gran noticia y la novedad que para mí fue algo muy sorprendente, que mi padre estaba en la iglesia, un hombre que se mofaba de las cosas de Dios, que le aparecía la cerveza al pastor, no le importaba, no había respeto. Si me escucha vas a ver que sí es cierto, y la gente pues lo tomaba como tranquilamente, ¿no? Entendiendo que era una persona que no tenía el conocimiento de parte de Dios. Entonces, cuando miro eso, mi papá era muy, pero muy borracho. Mi papá era una de las personas que se perdían cuando tomaba, que quedaba tirado en cualquier lugar, no llegaba a la casa, no había comida, teníamos que ir a buscarlo. Entonces, cuando mi papá dice que él dejó el vicio, obvio, es otra noticia fuerte e impactante para mí. Yo decía, yo no lo creía. Como mucha gente, cuando tú vienes a las cosas de Dios no te creen, yo no creía lo que mi papá decía. Dicen, no es cierto, no es cierto. Entonces, regreso, empezamos a ir un poco a la iglesia, empiezan otra vez las circunstancias, las fricciones, me vuelvo, me alejo y regreso otra vez al mundo y obvio, si me fue mal en un principio, esta vez que ya estaba en la etapa de ser adulta, regreso y ahora sí como que solté el barco de mi vida en el mar. Obviamente hay rocas, hay situaciones peligrosas, las tempestades. Empezó a haber muchas situaciones caóticas en mi vida donde llegué a un estado de depresión, de estrés, del suicidio, donde no había futuro para mi vida, donde yo decía, ¿a qué estoy en este mundo? ¿Para qué vine a esta tierra? ¿Cuál es mi propósito? ¿Cuál es mi sentido? Yo no le hallaba razón de ser de mi existencia en esta tierra. Salía a veces en las noches y miraba y preguntaba, decía, tú me trajiste porque aún en mi desenfoque yo entendía que había en Dios. Llego, regreso a las cosas de Dios, me caso ya con el pastor Alfredo, que es pastor también de la Iglesia Tierra Fértil. Nos casamos, pero antes de casarnos
como yo no estaba en la iglesia, hicimos situaciones no muy correctas que en su determinado momento pues podremos contarlas también, porque mi vida es una vida como mucha gente, hay historia de dónde sacar, de que va a venir en la segunda parte. Sí, entonces, pero al final de cuentas, como dice el libro de Romanos, todo obra para bien. Amén. Ahí regreso, empezamos a ir a una iglesia para buscar restauración, dirección de parte de Dios, y nos fueron dirigiendo hacia dónde que teníamos que ir y qué es lo que teníamos que hacer. Llegamos con una necesidad tan grande que todo lo que nos decían, hacíamos. Lo que nos pedían, hacíamos. Algo que mi esposo y yo decidimos en ese momento, porque la economía es algo que te afecta también cuando estás comenzando, tú no puedes darte y entregar porque el mundo te enseña a trabajar y a tener para ti. Si había situaciones así como de apoyo, siempre decíamos una frase que mi esposo se debe acordar: lo que nos sobra es el dinero, aunque no hubiera, porque era una declaración de fe, y siempre estábamos aportando. No importa qué fuera la cantidad o en qué área, estábamos aportando, y eran diferentes áreas donde había que aportar, y tratamos de aportar en todas. Entonces, empezamos a entrar en un proceso de restauración. Me acuerdo que entramos a 3 días de un encuentro personal con el Señor, y antes de entrar a esta etapa, nos empiezan a dar una enseñanza, una preenseñanza, y nos decían: ¿qué es lo que tú anhelas en este tiempo? Y yo decía: una confrontación de parte de Dios para mi vida, porque era una persona, yo digo que todavía lo soy, pero ya no tanto. Estoy en el proceso de ser refinada todavía, me falta mucho, porque hasta que parta de este lugar voy a seguir, se llama seguir trabajando en mí. Y yo le decía: Señor, muéstrame, porque tú sabes que soy tan orgullosa y tan altanera y tan soberbia, y parezco un gallito giro que empiezo a pelear constantemente con aquellos que me están diciendo mis verdades, porque a mí nadie me puede decir mis verdades. Decía, cuando yo llegué a ese lugar y decía: si tú realmente existes, háblame, confróntame. Cuando llego a ese lugar y tengo un encuentro con Dios, me empieza a mostrar literalmente como un espejo delante de mí, y yo me acuerdo muy bien perfectamente, me dijo: esto y esto es lo que no me gusta de ti. Y cuando el Espíritu Santo me empieza a tocar, me acuerdo que la gente, después de que salimos de ahí, pensaba que yo me había muerto en ese momento, porque cuando cayó el Espíritu Santo, pues voy para el suelo, y no había nadie que te sostuviera, no había nadie que estuviera pendiente así, porque no era lo que se esperaba. Bueno, el Espíritu Santo se mueve como Él quiere. Entonces, cuando desciende el Espíritu Santo, yo caigo, pero cuando yo despierto, después que salgo de eso, me preguntan que no le dolió. Yo les dije, literalmente yo sentí como si caí sobre como una plumita suave en algo, yo no sentí nada. Entonces nos empiezan a dar, al pastor siempre le dijeron que tenía un llamado. En mi caso personal no fue tan así, lo único que yo sabía que no iba a estar ahí en la ciudad en donde nací, que iba a salir fuera de ese lugar. Cuando el pastor me comparte su sueño de que él quiere ser pastor, me tomaba por las noches cuando están acostados, me agarraba la manita y me decía: ¿no te miras tú como pastora? Y inmediatamente para mí era como que algo me tocaba y decía: no, ¿cómo crees? Si ni siquiera podemos pastorear nuestra vida, nuestra casa, nuestros hijos, ¿cómo yo voy a estar pastoreando un ministerio? ¿Cómo voy a estar yo enfrente si soy así? No le decía todo eso, pero todo eso se me venía en la mente, así que inmediatamente soltaba, era como un toque eléctrico, y no fue una vez, sino 2, 3 veces. Entonces creo que él optó por la mejor opción, que es la de orar hasta que Dios haga un cambio. Entonces, cuando hacen ya un llamado para mandar a pastores para este lugar, Guerrero Negro, que es aquí donde estamos, Baja California Sur, hacen el llamado para venir a este lugar, obviamente nos toman en cuenta. Había otras personas y estábamos nosotros. Cuando le hacen el llamado o la notificación a él, como todo un hombre de parte de Dios, empezó a ver los hijos, la economía, dónde íbamos a estar, como que a ver las áreas de seguridad. Cuando me preguntan a mí, cuando ya vi al pastor que a lo mejor estaba un poquito más inseguro por esa área, voltea y me pregunta a mí, me dice: ¿usted qué piensa? Y lo que me salió del corazón y de la boca fue voltear con mi esposo y decirle: ¿tú no le crees a Dios?
Y entonces esa fue la manera en que llegamos a este lugar para pastorear. Mi proceso como pastora, yo siempre le he compartido a la gente que tengo aquí en la iglesia que no fue un proceso como otra gente lo ha tenido, de capacitación, de enseñanza. Yo creo que el Señor me capacitó inmediatamente porque soy una de las personas que piensa que Dios busca la disposición, no haciendo de lado que no es importante prepararte. Claro que sí es importante prepararte, pero en mi caso fue un proceso acelerado donde cuando llego a este lugar el Señor me empieza a refinar de tal manera que le sube el fuego. Y empezó otro proceso, podríamos decir. Claro que sí. Más fuerte que el anterior. Claro que sí. Lo más bueno empezó. Lo más bueno y lo que viene, yo creo. Porque cuando estaba allá, uno de los procesos que tuve que pasar es la dependencia de mi esposo. La dependencia de mi autoridad, del sacerdote de la casa, porque era una persona demasiado independiente, autosuficiente, muy egocentrista, donde yo podía suplir mis necesidades. Cuando el proceso, el Señor es perfecto en todas las áreas como trabaja, y aunque yo no lo entendiera en aquel entonces, Él empezó a trabajar conmigo y empezó a que yo dejara de trabajar porque era una persona que donde quiera miraba negocios y sacar dinero. Entonces, yo decía, se puede sacar de esta manera y de lo otro inmediatamente. Pero el Señor dijo, tranquilízate, vas a entrar ahí, porque cuando llego a este lugar, mi dependencia ya no tenía que ser de mi esposo, tenía que ser de Dios directamente. Él me tenía que suplir. Y entonces, cada que ocupara algo, tenía que recurrir a Él. Eso es en el área económica, pero aparte con el trato con las personas, con diferentes caracteres, en la forma de pensar, la forma de hablar, muy diferente. Entonces, por eso yo digo que el fuego se aumentó, pero cuando viene de parte de Dios, nada más tienes que pedir fortaleza para seguir firme y que Dios saque lo mejor de ti. Esa es una de las maneras que llegué a esa fue la manera en que llegué a este lugar. Y hemos visto que pues a veces a usted le toca compartir aquí en la iglesia, y una de las frases que ha marcado, no sé si la recuerdo, ahorita se la voy a decir, una de las frases que ha marcado durante una de sus prédicas fue: los grandes éxitos siempre vienen tras procesos difíciles. Así es. Ciertamente. ¿Qué nos puede decir? Los grandes éxitos vienen a través de los momentos más difíciles. Es algo que he vivido, que he experimentado. Ay, me emociona. Porque en los momentos más crudos, en los momentos más difíciles que yo he vivido, siempre he visto la mano de Dios. Si quieres que Dios se glorifique en tu vida, creo que va a haber un momento de oscuridad y de penumbra. Pero he aprendido esto en estos años que he estado aquí. He aprendido que aunque sea la noche más oscura, la noche más que esté en penumbras, siempre va a amanecer, siempre va a llegar la luz del día. Entonces, he aprendido a tomarme. Hay gente que me pregunta y me dice, ¿de dónde sacas tu fuerza? ¿De dónde sacas tu fortaleza? Le digo, mi fortaleza ha venido directamente de Dios, porque en los momentos más difíciles y más crudos, más tristes, más débiles de angustia, yo he aprendido a meterme con el Señor, ya sea en la regadera, porque obviamente a veces no tenemos el lugar ni el espacio para hacerlo, pero entro a esa privacidad, sean unos minutos, segundos, y descanso delante de Dios. Siento, a veces hay momentos, y creo que la gente que nos va a mirar me va a comprender, hay momentos de oscuridad, hay momentos de desgaste, de debilidad, en que no encuentras la puerta, la salida, que no miras la esperanza y que no hay nadie a tu alrededor. Y es en esos momentos que tú tienes que ir delante de la presencia de Dios, renovarte con fuerzas, salir, tomas el aire y le dices, Señor, aquí estoy para lo que sigue, y seguir trabajando. Entonces, considero que los momentos difíciles en sí es como decir los fracasos, no son fracasos, sino son oportunidades que te acercan al éxito que Dios tiene para tu vida. Entonces, cuando yo miro a alguien y digo, se está quejando, digo, todavía no ha entendido que las cuestiones difíciles de eso, porque decimos, ¿cómo vamos a ver a un Dios, un Jehová Jireh, si no lo has experimentado? ¿Cuándo lo vas a experimentar? Cuando no tengas nada, Él se convertirá en tu proveedor. ¿Cuándo vas a experimentar a un Dios sanador si tú no te has experimentado? Digo, hay gloria en la gente que no puede decir mucha gente, yo no me he enfermado, no me ha pasado nada, jamás el Señor me ha cuidado. Digo, bendito Dios, gloria a Dios, pero ¿qué gloria hay en eso si no te ha pasado? No, creo que hay más gloria en aquel que ha experimentado un cáncer y ha dicho, y el Señor me levantó de esto. Entonces, yo creo que
los momentos más difíciles solamente son oportunidades para que Dios se glorifique y derrame gloria sobre nuestras vidas. Entonces podemos decir que sí es muy importante dejar que Dios nos pasar por ese proceso de refinación. Sí. Llegar a este punto de entendimiento no fue de la noche a la mañana. Y yo creo que fueron diferentes situaciones. Y el acercarte en la búsqueda de Dios, tú vas entendiendo. El libro de Romanos dice que todas las cosas ayudan para bien. Y esto es a los que conforme a su propósito han sido llamados. Entonces, yo creo que Dios tiene un propósito. Yo creo que amo a Dios. Entonces, una de las cosas que nosotros debemos de estar bien seguros en medio de nuestros procesos difíciles es debemos de tener una identidad como hijos de Dios. Tener una identidad como hijo de Dios te hará saber quién tú no eres en esos momentos de oscuridad. Porque es en los momentos de vulnerabilidad, que son críticos, es fácil que el adversario venga a golpearte, es fácil que el adversario venga a sembrar, es fácil que te venga a desviar. Entonces, una de las cosas que trato de compartir y decirle a los que tengo la oportunidad de decirles es, tu identidad como hijos, esa no la debes de perder en medio de tu crisis. Sí, porque yo creo que eso es lo que nos va a ayudar a pasar ese proceso, ¿va? Conocer a nuestro Dios. ¿Cuál somos nosotros? ¿Qué somos delante de Dios, verdad? Para poder atravesar esos procesos. Como ahorita tienen la oportunidad a través de este podcast, ¿qué consejo le daría a las personas que están atravesando, ahora sí que están pasando por ese proceso de fuego? Que creo que todos debemos de pasar por eso porque vamos a salir mejores, refinados. ¿Qué consejo les podría decir? Pues a cada una de las personas que tengan la oportunidad de que nos puedan estar mirando o después lo miren, una de las cosas que te puedo decir que Dios jamás afligirá de balde, jamás traerá algo a tu vida de que siempre tiene un porqué, tiene una razón y tiene un motivo. Entonces, una de las cosas que tienes que valorar es el proceso, son los momentos de dolor. Vamos a tomar un ejemplo, que esto es una vasija y es una vasija y te puedo poner aquí que podríamos tener la masa con lo que se hace, lo que es la tierra o el lodo, en la arcilla, con lo que se hace. Pero cuando la arcilla no está trabajada, no se puede depositar gloria en ello porque no tiene ninguna base. Entonces, Dios deposita gloria en aquello que ya está trabajado. Entonces, para que Dios deposite gloria sobre tu vida, tenemos que pasar por procesos difíciles. Entonces, en medio de tu situación difícil, aprende también a alabar y glorificar el nombre de Dios. Eso es lo que tenemos que hacer porque tristemente, muchos en la iglesia, en medio de sus circunstancias difíciles, lo primero que hacen, el diablo tapa la boca de ellos para alabar y para adorar. Hay un canto que a mí me gusta y dice, es de Christine de Clegg, dice, yo estoy danzando en cada temporada. Y me encanta porque cuando yo estoy en momentos de situaciones difíciles y yo digo, danzando en cada temporada, y eso me miran mis hijas, ¿qué haces tú? Pues es que yo tengo que aprender a danzar en cada temporada. Entonces, si tú, mujer, hombre de Dios, que me estés escuchando, joven, quien seas, y tú te estás pasando por alguna necesidad, aprende a buscar también gente que te ayude a crecer espiritualmente. Hay una ley que es la ley de la asociación. Y tristemente, la iglesia cuando pasa por situaciones difíciles se aísla, se retrae y se aparta, lejos de buscar a alguien que le pueda mentorear para salir de esa circunstancia difícil que está viviendo. Entonces, entonces lo que nosotros tenemos que buscar es a alguien que te ayude espiritualmente, mayormente que tú, para que puedas salir de esa situación de la cual tú puedes estar atravesando. Mira, otra de las cosas que nosotros debemos aprender a hacer, que Dios, a pesar de lo que podamos estar viviendo, porque puede haber divorcio, puede haber una enfermedad, puede haber situación financiera, puede haber hijos en drogadicción, en rebeldía, infinidad de cosas se pueden presentar en tu vida. Yo no sé, una hipoteca, un embargamiento, cualquier cosa que te esté afligiendo. En medio de esa situación que tú puedes estar pasando, debes de entender que Dios siempre va a sacar lo mejor. Y Dios jamás te quitará algo de ti y de mí que a Él no le interese y piense que sea correcto y necesario que nos los quite. Entonces, muchas veces nosotros atesoramos cosas que creemos que son correctas,
pero son un tropiezo, un impedimento para el cumplimiento de nuestro llamado. En mi caso así fue, muchas cosas que tuve que dejar para poder llegar al cumplimiento del llamado de Cristo sobre mi vida. Entonces, otra de las cosas que te puedo aconsejar, no le pidas a Dios que te ponga las cosas fáciles. Las cosas no son fáciles. Tú estás estudiando, hay gente que está estudiando y el examen no viene fácil, tú tienes que estudiar. Hay noche de desvelo, cuesta. Entonces, no podemos venir a decirle al Señor que nos ponga las cosas fáciles. No le digas que te las ponga fáciles, mejor dile, fortaléceme en medio de esta situación. No cuestionemos por qué nos suceden estas cosas. Mejor dile, no entiendo, pero ayúdame a ver el propósito que tú tienes en medio de ello. Entonces, hay muchas cosas que nosotros podemos cambiar la perspectiva para poder salir victoriosos, entendiendo que no viviremos una eternidad en ese proceso y que los procesos de crisis son necesarios para sacar lo mejor. Cuando Pedro fue zarandeado y le dice Señor, Pedro, Satanás te ha pedido para zarandearte y los procesos son zarandeos. Entonces, en medio de esos procesos dice que Dios separa lo inútil de lo útil. Entonces, algo Dios quiere quitar de nuestras vidas que no está siendo útil y es inútil, es infructuoso. Entonces, enfoquémonos para poder encontrar el sentido de lo que Dios tiene para nosotros. No le demos cavidad a todos los comentarios. En nuestras crisis, lo peor que podemos hacer es buscar gente que nos dé palmaditas. A veces piensan que son muy fuertes, pero yo soy de las personas que si tú eres de las personas que anda buscando gente que te entienda, que te comprenda, que te apapache, no, son los peores enemigos de tu proceso y de tu llamado, porque tú necesitas gente que te diga, levántate, ¿qué te pasa? Dios está contigo, el Señor te ha dado palabra y tienes que ser una mujer, un hombre de fe, un joven de fe, desastre de todo eso. Y lo que Satanás cuando trae a esta gente, lo que quiere es alejarte, lo que quiere es que tú flaquees. Entonces lo que necesitamos gente, amigos que nos confronten y nos digan, arriba, es tiempo de que tú te levantes y salgas. Jamás, algo de las cosas que yo he aprendido y le digo a la congregación, se lo he compartido infinidad de veces y les digo, llore de noche, ría de día. O sea, lo más esplendorosa que tú te puedas ver, lo más radiante, aunque se te esté cayendo el mundo por encima, no es hipocresía, porque muchas veces Dios te dice, mantente de esta pieza, porque tal vez hay mucho, y no es que tal vez hay mucha gente que te está mirando, y va a decir, ¿cómo es posible que en medio de esta situación tú te mantengas firme y no flaquees? Eso anima, motiva e inspira. Entonces el libro de los Salmos dice, que en el libro de Salmos 56, si no me equivoco, dice que Dios tiene cada una de nuestras lágrimas y las tiene guardadas, las tiene, se me fue la palabra, pero están marcadas, Él tiene cuidado de cada uno de ellos. Entonces, Dios no es que se vaya de lo que tú estés viviendo, Él sabe lo que tú estás experimentando, Él sabe. Entonces, Jesús fue afligido, los grandes hombres de la Biblia fueron afligidos. Tenemos a Pablo, un hombre que fue afligido, y muchos de nosotros queremos cielos abiertos. ¿Cuántos de nosotros no queremos los cielos abiertos? Todos queremos, todos. Pero ¿quién miró cielos abiertos? Esteban cuando estaba siendo apedreado. Y nosotros no queremos piedra, queremos gloria, pero no queremos piedra. Queremos victoria, pero no queremos sufrimiento. Y para llegar a la gloria se requiere sufrimiento. El Señor está sentado a la diestra del Padre porque fue sacrificado en la cruz del madero. Padeció, fue golpeado. Y yo digo que cuando Él iba caminando y se miraba a toda esa gente que le criticaba, que le juzgaba, que se burlaba, ¿qué pudo haber pensado? Se mantuvo firme, ecuánime y murió. Nosotros podemos mantenernos firmes. Y es ahí donde somos la luz en medio de esta oscuridad, donde somos la sal de esta tierra. Son muchas cosas que podemos decir y mencionar, pero son uno de los pequeños puntos que ustedes pueden tomar para salir victoriosos. Muchas gracias, Pata, por compartir sus conocimientos y experiencias que como dices, solamente son un poco, porque sabemos que en nuestro caminar, pues no solamente llevamos un proceso como pastora, como mujer, como madre, pero pues ojalá y tengamos otra oportunidad para poder seguir compartiendo, pero sé que va a ser de gran bendición.
Muchas gracias por compartir con nosotros esta primera apertura de inicio de nuestra gran aventura de este podcast. Y invitamos a todos que nos ayuden a compartir. Yo sé que va a ser de gran bendición que aprendamos que todos los sufrimientos que estamos pasando, pues tenemos que conocer el propósito al cual hemos sido llamados. Es como decía la pastora, y para poder estar en este lugar como lo está haciendo ella, pues tenemos que pasar por grandes procesos, pero no estamos solos. El Señor está con nosotros en todo momento. Así es que si te gustó este pequeño episodio, compártelo con tus amigos, con tus amistades. Sé que va a ser de gran bendición y próximamente, espéralo, van a venir mejores. No sabemos a quién vamos a tener de invitados, pero seguramente va a ser de gran bendición para tu vida. Amén. Dios te bendiga.